Con unas elecciones a mitad del año y un gobierno de salida, México vivirá un año intenso durante 2024 y las proyecciones auguran un leve crecimiento económico respecto a 2023. Al menos la mitad del año, la vida pública estará centrada en las campañas electorales y esto será determinante para la conformación de lo que vendrá en todo el país. Con la renovación de las cámaras, alcaldías, congresos locales y comicios para elegir gobernadores en 8 estados y la Ciudad de México. Como cada inicio de año, aquí en Ruta 44, hacemos un análisis de las perspectivas de lo que viene para el año que comienza. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Silvia Patricia López González, ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, además es la coordinadora de la carrera de Criminología. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alfonso Gómez Godínez, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco. Alfonso, bienvenido. Gracias, un gusto estar en este programa. Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Armando, bienvenido. Carlos, muchas gracias, un honor estar aquí. Y Luis Ignacio Román Morales, profesor investigador del ITESO. Nacho, un gusto. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Muy bien, voy a comenzar contigo, Patricia, una primera intervención, si te parece, al tema que planteamos. Sí, cómo no. Bueno, pues saludo a mis compañeros con bastante afecto. Lo que tenemos frente a nosotros es bastante problemático, Carlos. La inseguridad pública pues sigue creciendo, la impunidad, la corrupción. Y bueno, pues para no ser tan pesimistas, yo diría que el único foco que podemos ver, la única lucecita, es que efectivamente estaremos en campaña. Esto significa un año electoral en donde nosotros, las universidades, tenemos el deber de ir marcando, ¿no?, esta pauta. Todos los candidatos ahora, pues es tiempo de que nos regalan muchas promesas. Y yo creo que una de ellas tendría que ser trabajar en una política criminal. Muy bien, ya nos platicarás más adelante si esto del año electoral implica también que los criminales van a hacer una pausa o al revés. Bueno, Alfonso Gómez Godínez, una primera intervención, por favor. Sí, bueno, a lo económico, un escenario complejo, con muchas incertidumbres, focos amarillos, algunos focos rojos. En términos estrictamente indicadores macroeconómicos, después del crecimiento económico que tuvimos en 23, de arriba del 3%, se espera una desaceleración del Producto Interno Bruto de 2.6. La persistencia del tema inflacionario, cerramos con una inflación de 4.6 y pues, se prevé que el problema siga presente en esa circunstancia. Y algo también que tiene que verse con mucho cuidado es el tema presupuestal. Los indicadores señalan focos amarillos en términos de déficit fiscal, de la deuda, y pareciera que en términos del gasto público hemos llegado a situaciones de límite que tenemos que manejar con mucho cuidado. Muy bien. Armando Zacarías, una primera intervención. Bueno, pues este es, como ya se dijo, un año electoral que desde la perspectiva continental forma parte de una línea de procesos electorales. Argentina acaba de tener uno, y en este año tendremos 2 procesos electorales muy cercanos, el de nuestro país, el proceso electoral en México, y el de los Estados Unidos, en el que las polarizaciones en los 2 procesos electorales son muy importantes para comenzar a tomar en cuenta cuáles van a ser los mecanismos de funcionamiento de los procesos electorales y el impacto que va a tener estos procesos electorales dentro de la línea de los diseños institucionales que tiene cada uno de los países. En nuestro caso tenemos el impacto que ha recibido en diferentes momentos los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto de Transparencia, etcétera. Todos estos elementos habrá que ver cómo subsisten y se desarrollan los mecanismos institucionales independientemente de los vaivenes electorales que van a ser. Además, viene otro elemento importante a considerar, la comunicación política que ya la estamos teniendo en momentos mucho anteriores a los que establece la legislación electoral. Y una vez que termine el proceso electoral, que va a ser las elecciones de junio,
la integración de los mecanismos de representación de los partidos políticos. Claro. Es una zona muy interesante y muy intensa la que tendremos este año. Muy bien. Y Luis Ignacio Román, una primera intervención, por favor. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener más que un año, 2 medios años. Es decir, una cosa va a ser hablar de qué pase de aquí hasta junio, en donde seguramente va a haber una aceleración del gasto público, para empezar, todo lo que se refiere a la inauguración o la expansión de las obras de infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, ahora con Mexicana de Aviación, el caso del ferrocarril transísmico para el desplazamiento de mercancías interoceánico, el cumplimiento del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren México-Toluca, en fin, todo eso se va a estar festinando fuertemente. Al mismo tiempo, se espera una reducción leve de la inflación del 4.66 en que cerró el 2023. La estimación de los criterios de política económica es de 3.8 para el 2024. Y en términos generales se va a mantener una situación estable. Pero hay presiones, efectivamente. Hay cuestiones de deuda, más que de deuda del gobierno estrictamente, yo diría del régimen pensionario. Ahí hay un problema muy fuerte en materia de pensiones, que lo estamos viendo ahorita con la disputa sobre las Afores, por ejemplo. Hay una cuestión delicada también en términos de transparencia al conjunto de lo que vaya a ocurrir con el poder que tiene el ejército en el manejo de recursos económicos. Por supuesto. En fin, tenemos ahí elementos diversos. Ahorita nos asomamos al otro medio año. Exacto. Perfecto. Patricia, cerramos 2023 ya desde ahora como el sexenio con la mayor cantidad de homicidios. Llevamos 5 años y ya se rebasó el sexenio anterior y ya es el de mayor número de homicidios México. ¿Qué perspectivas hay en este 2024? ¿Crees que va a seguir esta tendencia? Sí, bueno, efectivamente esto se origina, vamos a decir, un punto de partida ha sido la política de la militarización. Esto nos ha reflejado que no ha tenido un efecto favorable. Seguimos con los mismos problemas, los delitos comunes están creciendo, el 60 y tantos % son de tipo económico, el robo, el asalto, robo a automóviles. Entonces está reflejando que la sociedad tiene un problema económico. Y ese problema económico lo está traspasando al tema delincuencial. Entonces, la medida que ha tomado el Estado, que es una medida que se toma desde el ámbito internacional, la militarización, es una fórmula que han tenido muchos estados latinoamericanos para querer frenar la delincuencia, porque así conviene. ¿Conviene a quién? Conviene a, pues se ha desarrollado la Convención de Palermo, nos dice que los estados en el año 2000 se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer con el narcotráfico? ¿Cómo vamos a frenar lo que está sucediendo, el crimen organizado? Entonces, ellos piensan que la única manera es que cada estado pues intervenga a través de la militarización. Pero esto no nos ha servido de nada. En conclusión, decir que efectivamente la tendencia es a la alza. Uno pensaría que si los militares son la respuesta contra la inseguridad en México, pues hombre, andan muy ocupados ahorita construyendo aeropuertos, trenes y todo, y administrando puertos para dedicarle espacio a esa tarea que tú mencionas también, ¿no? Y hay un asunto, no hay que olvidar que tenemos un municipio en Jalisco que no pudo celebrar el proceso electoral pasado. En Jilotlán de los Dolores no se pudo desarrollar por la intervención de dos cárteles muy poderosos de Michoacán y de Jalisco, y no se ha hecho mucho eco. Pero el proceso, o sea, aquí es algo muy grave, el proceso electoral no se llevó a cabo. Se tomaron determinaciones políticas para definir un proceso de seguimiento administrativo, pero no hubo proceso electoral debido a esa alta de violencia, que no es un asunto menor y que no está en el eje de observación y de preocupación de las políticas de seguridad. Alfonso, en el tema de la economía, y tampoco trato de justificar los alcances del gobierno federal, pero hubo una pandemia de por medio. Digamos que esto fue
digamos, un buen pretexto para el presidente para no cumplir su 4% anual de crecimiento que había ofrecido? Mira, yo creo, y aquí qué bueno que coincidimos en la mesa, tanto la parte de seguridad, la política, para entender que hoy la economía, los análisis económicos no nos puedes abstraer de las realidades y los contextos institucionales e históricos. Claro. Entonces, en el caso del comportamiento de la economía mexicana, lo mencionas en el sexenio del presidente López Obrador, yo creo que habría que verlo desde sexenios atrás, claro, en el sentido de que después de que se colapsó el modelo de sustitución de importaciones, no hemos vuelto desde los 80 a recuperar las tasas de crecimiento permanentes del 5 o 6% anual. Hemos estado, en el mejor de los casos, a 3% y luego se nos cae. Entonces, no hemos podido consolidar un modelo de crecimiento alto, sostenido y sustentable en el tiempo, ¿sí? Y eso abarca no solamente este sexenio, sino los de atrás, desde la década de los 80. Segundo, tratar de hacer pronósticos sobre cuánto va a crecer, cuánto va a ser la inflación. Hay que revisar también, a eso me refiero, a los temas institucionales, ¿sí? Lo que hoy los economistas llamamos costos de transacción. ¿Sí? Hoy estamos viendo la conformación por la inseguridad de doble tributación. ¿Sí? Hay que pagar al Estado el impuesto y hay que pagarlo al poder fáctico. Y lo que cuesta. Y lo que cuesta en costos de transacción. Segundo, el tema de la inseguridad, también lo que genera costos en términos de que toda la actividad económica pues, necesita asegurarse, establecer mecanismos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, elementos de carácter institucional, como es el tema de la inseguridad, y los temas de carácter político, yo coincido totalmente con Nacho, donde hace años el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, publicó un libro que a mí me encantó muchísimo, que se llamó La política importa. ¿Por qué estaba fallando la economía en América Latina o sus recetas económicas? ¿Por qué fallaron? Porque decían, porque no tomamos en cuenta la política. Y ahí entro con lo que tú dices, maestro, el tema de cómo poder crear en un proceso electoral coaliciones, acuerdos, mecanismos de cooperación entre las fuerzas políticas, porque México, si yo señalé hace un momento que uno de los problemas complejos es el tema presupuestal, dependiendo de cómo se dé el resultado electoral en la conformación de la Cámara, claro, tendrá que definirse hacia dónde se puede construir ese presupuesto. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más del tema. Con más homicidios dolosos en los primeros 5 años que toda la anterior administración, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se convirtió en el sexenio más violento en la historia de México. A este panorama se suman los casos de los desaparecidos que rebasan los 100,000, aunque el gobierno federal ha realizado un ajuste a las cifras y prepara su propio censo para ofrecer, según las autoridades, las auténticas cifras reales. La inseguridad en México es de cualquier manera una sombra que cubre todo el país. México y lo que viene para el 2024 es el tema que abordamos en Ruta 44. Nacho, hizo Alfonso un análisis interesante respecto a no se puede disasociar la economía de la política, la inseguridad, etcétera. Pero a ver, ibas a asomarte al otro medio año que mencionaste al inicio. Mira, sí veo alguna serie de situaciones delicadas hacia el mediano plazo. Una de las más graves, que es un efecto también de las circunstancias internacionales, son las altísimas tasas de interés que tiene México y no parece haber forma de bajarlas. 11.25%, estamos hablando de 2,5 veces la tasa de inflación. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero pedir prestado para poner una empresa o para poner un negocio o para comprar un coche o para lo que sea, resulta que las tasas de interés son brutales. Y si yo lo que quiero es comprar en una tienda con abonos semanales una televisión o una sala, resulta que la tasa de interés puede ser en acumulado anual del 70, 80, 100%. Eso es brutal.
y se tiene que mantener porque es la forma que utilizan en la lógica clásica de sacar dinero de circulación y decir que la gente, que no se dispare la demanda y por lo tanto que no se disparen los precios. Pero hay otro riesgo enorme en términos de costos. Otro punto importante de riesgo de mediano plazo es la crisis del sistema pensionario. Es decir, en todo el mundo estamos teniendo problemas mayores, lo vimos el año pasado en Francia de manera brutal, lo vimos hace unos años en Nicaragua, lo hemos visto en España, lo hemos visto en todos lados, y es un problema latente que también hay que abordar. Y también tenemos problemas severos a nivel de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, no por ineficiencia operativa, sino por decisiones financieras que se han tomado desde hace muchísimos años, desde hace muchas administraciones, que han acumulado problemas severos en estas instancias. Entonces, yo diría, para este año, sobre todo para el primer semestre, las cosas se ven tranquilas, pero aguas. No quiere decir que con eso todo esté como miel sobre hojuelas, ¿no? Muy bien. Armando, este es un año, ya lo dijimos, dominado por el proceso político, proceso electoral que tendremos. ¿Qué análisis haces respecto a esto específicamente? Bueno, la primera parte de este año va a ser a partir desde estos mismos momentos y desde junio del año pasado, ha sido un proceso permanente de campaña electoral. No está estipulado en la legislación, pero desde junio, que comenzó el proceso de las famosas corcholatas y luego con la inscripción del grupo opositor, generando el Frente Amplio por México, a partir de ese momento comenzamos una carrera electoral. Aquí el problema importante es sobre el diseño institucional, el tema de la presencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral sobre estos temas ha pasado prácticamente por alto toda una serie de violaciones a todos estos mecanismos de procesos electorales. El problema que vamos a tener en junio, dependiendo de qué ruta tomen estas estructuras institucionales, va a ser el de la credibilidad de esta estructura, que es un órgano autónomo, que es un órgano ciudadano, que no es una dependencia de gobierno y que tiene que calificar el proceso electoral del mes de junio. Entonces, en esta primera parte va a ser muy importante el papel que desempeña el Instituto Nacional Electoral, así como la revisión del tribunal. Y luego viene una tercera instancia, que es la Suprema Corte de Justicia, que también va a intervenir en todo este proceso. Entonces, ahí es donde se va a ver la resistencia de la estructura institucional dentro de este proceso. ¿Qué va a suceder en este primer semestre? Vamos a tener una tsunami de promesas y de buenas intenciones. Pero ¿qué es lo que va a suceder después de este tsunami de promesas y buenas intenciones? Viene la segunda parte del año, y en esa segunda parte del año viene ya el aterrizaje sobre las líneas que pueden constituir las políticas nacionales en economía, en política, en educación, en todos los demás temas. Entonces tenemos en este momento una narrativa muy poderosa, muy impactante, muy dirigida electoralmente por parte de la Presidencia de la República. Y nadie le ha dicho nada al presidente, claro, que no puede tener, de acuerdo con todas las disposiciones legales, constitucionales y demás, una participación directa en los procesos electorales, pero tenemos desde junio con todo esto. Entonces, la segunda parte debe ser la de la consolidación de las estructuras institucionales y el aterrizaje para ver cuáles son las verdaderas políticas que se van a derivar de un mundo de promesas que tenemos en la primera parte de este año. Tú mencionabas, desde junio arrancó esto, cuando sean las elecciones vamos a cumplir un año. Exacto. De un proceso electoral que arrancó antes. Sí. Y yo agregaría que, a juzgar por lo que ocurrió el año pasado, a los institutos o a las estructuras que tú dices electorales ya se les escapó de las manos el proceso. Están muy preocupados por lo que ocurre internamente en el INE, el tribunal, peleándose y en la Suprema Corte. Patricia, hace un momento escuchábamos como un dato importante que tiene que ver con los desaparecidos en México. Hasta la semana pasada, el recuento que llevábamos era que seguía más o menos la tendencia, 30 desaparecidos diarios en México. 30 desaparecidos diarios en México.
Sí, bueno, este es un problema terrible, esto es un problema muy sensible, porque el mensaje que se da es que simplemente desaparece, ya no existe la persona en el Estado. Ya no sabe si está viva, está muerta, y las familias no han logrado posicionarse para que se les dé esa atención necesaria. Creo que hay un descontento generalizado de las familias, y por otra parte el mensaje que se nos da es que cualquiera podemos ser víctimas de eso, porque las estadísticas nos muestran, obviamente son más hombres que mujeres, las edades pues son de jóvenes, que van en algunos estados pues desde niños, ¿no? Niños jóvenes, adolescentes, hasta pues 20, 30 años. Entonces, ¿qué característica tiene esto? Tiene la complicidad de un agente de policía o de la administración pública. Esto es terrible, porque no es solamente, por ejemplo, un secuestro en donde intervienen unos particulares en contra de una persona. Aquí, cuando hablamos de desaparecidos, estamos hablando de que la autoridad ha tenido cierto grado de complicidad o ha ejecutado. Entonces, quiere decir que nuestras propias instituciones están pues actuando en nuestra contra, ¿no? Están actuando en contra de la sociedad. Y la sociedad no tenemos entonces ningún tipo de pues presión que haya logrado pues suavizar esta situación. Al contrario, está en aumento. Y referente a lo que se decía de este ayuntamiento, el tema de inseguridad puede rayar en la ingobernabilidad. O sea, es realmente problemático. No es solamente el monto de recurso, que aquí tengo un dato, que son millones, son 319,000 millones de pesos los que se destinan para tratar de frenar cuando se comete un delito, ¿no? Ya sea por parte de los familiares que... Claro. Que necesitan recuperar el bien, necesitan invertir más en seguridad pública, en prevención, etcétera, claro, etcétera. Entonces, estamos hablando de un problema económico, de un problema social, de un problema de legitimidad y de un problema que nos puede llevar a esta fractura del Estado. Claro. En el anterior proceso electoral, donde hubo elecciones federales, hubo la mano, intervino el crimen organizado. Si quieres, más adelante me contestas sobre este tema en particular. Alfonso Gómez, respecto al tema de la economía y de lo que viene para México, México realmente no ha sido beneficiado, tanto se dijo que el nearshoring y otras cosas iba a beneficiar a México. ¿Realmente esto crees que se consolida en 2024 o va a seguir la tendencia como está? Mira, yo creo que para consolidar esa posibilidad de donde la cercanía al mercado se convierte en el determinante fundamental de la inversión, no el costo laboral, por eso fueron a Asia, falta crear infraestructura. Se requiere, no solamente es, bueno, sí, me voy a instalar a un lado del mercado al que yo voy a vender, pero ¿cuál es la infraestructura? Claro, claro. Y estoy hablando no solamente de infraestructura física, no recursos humanos, la infraestructura legal, el Estado de Derecho. Entonces yo creo que para lograr eso se requiere avanzar mucho en ese rubro de la infraestructura en su visión integral. Yo estaba revisando datos que dicen, bueno, quizás al próximo año las inversiones vía nearshoring se puedan acercar y contribuir a la generación del 0.8% del PIB. Bueno, pudiera ser, pero se requiere, repito, infraestructura. Y yo creo que también habría que cuidar mucho algo que es muy importante. Para que nuestra economía crezca no es suficiente que venga una empresa, se instale. Si la empresa viene, se instala y trae la materia prima, los bienes intermedios de fuera, el efecto multiplicador hacia el resto de la economía es muy limitado. Y eso ha sucedido con los esquemas actuales de inversión extranjera. Entonces no solamente hay que decir, se están trasladando las empresas, sí, se trasladan las empresas para ensamblar productos de otras economías. Que ya traen allá, ¿eh? Entonces hay que generar una política industrial que es parte del gran debate estructural, una política industrial que favorezca la integración y el encadenamiento productivo para que pueda generar inversión nacional, empleo, mejores salarios. Ahora, infraestructura es muy distinto a crear un corredor transísmico para que pasen de un lado a otro.
Es distinto. Sí, eso ayuda, sí, pero evidentemente, yo por eso decía, falta la infraestructura de recursos humanos. A ver, lo estamos viendo en Jalisco, el problema, se instalan empresas de ramo electrónico y dicen, ¿y la mano de obra y el personal para solucionar esto? ¿Ah? Entonces encuentran problemas, dicen los empresarios, problemas estructurales para llenar las vacantes, ¿sí? En ramas específicas. Entonces faltaría, por ejemplo, ese impulso en la formación de la infraestructura de recursos humanos, ¿sí? Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Después de una pandemia que dio al traste con cualquier proyección económica de algún gobierno, México ha conseguido recuperarse en forma lenta, pero con firmeza, de los estragos de la catástrofe. El crecimiento registrado en 2023 fue del 3.2% y las estimaciones para 2024 rondan el 3.5%, aunque el Banco de México considera que podría alcanzarse el 3.7%. Algunos especialistas señalan que la incertidumbre política por las elecciones serían uno de los primeros retos a sortear. México y lo que viene para 2024 es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hace un momento, Nacho, tú mencionabas el tema de las pensiones. El presidente López Obrador incluso ha dicho que antes de que termine su administración va a hacer una reforma a las pensiones. El tema, algunas intenciones son buenas, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, mi balance es que ha habido muchas cosas buenas y muchas cosas no buenas. Es decir, pero creo que hay que ir frente a la polarización de todo lo ha hecho mal o todo lo ha hecho bien. Claro. Pero en todo caso, sí veo que hay asuntos sobre los que hay que trabajar. Totalmente de acuerdo con Alfonso. Falta una política industrial mucho más integral. Falta una política de empleo y no solo de mercado de trabajo. Hace falta poder integrar situaciones en términos generales en la economía. Pero creo que no es solo responsabilidad la infraestructura del gobierno. Claro. Mucho de lo que realmente está haciendo falta es poder actuar en términos de desarrollo y no solamente de negocio de corto plazo. Hay una iniciativa ahorita muy importante que es la de multiplicar los ferrocarriles de pasajeros, que sería importantísimo, aprovechando la red existente de vías y poder desarrollar, por ejemplo, un tren México-Querétaro, Guadalajara-Tepic y luego generar con esto múltiples conexiones también por todo el país. Se puede hacer, pero implica una visión de desarrollo real. Y no se ha tenido tampoco por parte de las grandes cúpulas del sector privado. Entonces, ahí hay un problema serio para actuar también sobre el sector privado. En términos de seguridad también hay otro problema muy fuerte. Dependemos brutalmente de la inseguridad para atraer divisas. Claro. Y entonces, pues de alguna forma todos estamos dependiendo del dinero que llega de quién sabe dónde al sistema financiero. Claro. Y eso también provoca una situación bien difícil a la hora de negociar. Entonces, todo eso son presiones que se siguen acumulando en el largo plazo y creo que se necesita continuar una serie de políticas y al mismo tiempo modificar otras de manera significativa. Muy bien. Armando, otro tema que no hemos mencionado y creo que es importante en el ámbito político es la crisis, por ejemplo, de la migración que enfrenta México y lo que viene con las elecciones de Estados Unidos. Sí. El tema de la migración es un tema central que ha cobrado una relevancia fundamental desde 2018, justo con el inicio del periodo de la administración de la actual administración del presidente López Obrador. En ese momento de gran debate y controversia que había con el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que estableció que, a veces lo olvidamos, lo cercano, él dijo que iba a construir un muro
para dividir México y Estados Unidos, estableciendo que el conflicto era la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el muro se construyó entre Chiapas y Guatemala. Claro. ¿A través de qué? A través de la utilización de un mecanismo que en aquel momento apenas estaba comenzando a funcionar, que era la Guardia Nacional. Nadie sabía qué era eso, ni cómo estaba estructurado, ni qué funciones iba a desempeñar. Y a partir de ese momento comienza la creación del dique de contención de la migración centroamericana y de la parte norte de América del Sur hacia los Estados Unidos. Entonces eso se comenzó a convertir en un esquema y un mecanismo de negociación que hemos tenido durante todo este sexenio de una manera mucho más acelerada e importante de lo que en otras administraciones hubo, donde se colocaba el tema de la migración, específicamente de la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que ha comenzado a suceder es la construcción de un mecanismo y una estructura de contención que no está muy bien regulada y en la que intervienen muchos factores, no solamente los del Instituto Nacional de Migración, sino también el crimen organizado que ha intervenido en todos estos procesos, y esa desorganización ha dejado huecos muy importantes de control que deberían ser asignados a la administración mexicana, como el incendio en la cárcel, en el centro de detención de Tamaulipas, donde murieron más de 40 migrantes, y la gran cantidad de eventos que han pasado a lo largo de todo este sexenio, que implica o que demanda una construcción de una política migratoria y que haya una claridad. En este momento acaba de haber declaraciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores respecto al tema de migración, y no hay una coincidencia entre la narrativa presidencial y lo que dice la Secretaria de Relaciones Exteriores. Es decir, todavía no hay acuerdos en un sexenio. Ese es uno de los temas que vamos a tener que regularizar y asumir y enfrentar como un tema de política nacional dentro de la nueva perspectiva de gobernanza. Y que se va a convertir seguramente en una moneda de cambio en el proceso electoral de Estados Unidos, también con los candidatos. Es desde este momento, y es el gran tema que está manejando el Partido Republicano, y ya el experto en ese manejo va a ser el candidato Donald Trump. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Patricia, hace un momento te dejé de tarea esto del tema de las elecciones. En 2021 hubo, no recuerdo el dato, pero hubo decenas de candidatos asesinados en las elecciones intermedias federales. Hubo la denuncia de la intervención del crimen organizado. Ya mencionaba Armando que una elección no se realizó por lo mismo. ¿Tú avisoras que esto se repita en 2024? Bueno, ya lo tenemos. Yo he escuchado en las noticias, ya van 4, me parece, candidatos que han sido asesinados por participar en la política. Aquí tenemos que comprender también cuál es la estructura de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada mueve bastante dinero, efectivamente, como producto de la droga, pero también necesitan el poder. Y entonces la forma de su estructura es a través de infiltrarse en la administración. De todos es conocido como ciertos policías están completamente coludidos. Ciertos gobiernos también se sabe que pertenecen, bueno, no pertenecen, sino que dialogan amistosamente con ciertos grupos criminales. Entonces, esto es como algo conocido y debemos entender que para poder eliminarlo, tendríamos nosotros entonces que combatir el origen, y eso no se combate, ¿no? O sea, hay una doble versión, hay una versión a lo mejor simplista de decir que con militares podemos frenar todo este cúmulo de droga y de transportación, de consumo, etcétera. También mencionar que en un mundo globalizado, lo que sucede aquí en México no es que realmente se haya estructurado aquí. Pudo haberse analizado y dirigido desde la otra parte del mundo. Entonces, los gobiernos locales
tienen una posibilidad muy pequeña de poder frenar todo este intercambio de tecnología y de producción de la delincuencia organizada. Aquí yo creo que lo importante es aprovechar este momento de elecciones para buscar y plantear y exigir una política criminal, que no la tenemos. Muy bien, Alfonso, aunque no es necesariamente el gobierno el que debe hacer todo, es indudable que el marco legal y proyectos que impulsa son importantes. Por ejemplo, me quiero detener en esta reforma que se pretende hacer para reducir la jornada laboral. Por ejemplo, ¿qué tanto puede incidir? Ya algunos empresarios han dicho que es imposible. O lo mismo que le planteaba Nacho, el tema de esta reforma para pensiones distintas y las afores, etcétera. Sí, evidentemente en un mundo ideal hay que trabajar hacia la reducción de la jornada, que los seres humanos tengamos mayor tiempo disponible para la familia, tus proyectos de desarrollo personal, etcétera, en un mundo ideal. Pero para eso necesitamos hacer crecer un pastel, y un pastel que se reparte equitativamente. Y creo que la economía mexicana tiene un gran problema de raíz y de fondo. Somos un capitalismo de cuates y de compadres. ¿En qué sentido? Y lo comentaba Nacho, de que se requiere la participación del sector privado. Al sector privado, independientemente de los partidos que gobiernen, hay grupos empresariales que les va muy bien. ¿Por qué? Porque nuestro sistema económico no tiene piso parejo. Nuestro sistema económico da privilegios a algunos. Nuestro sistema económico establece barreras de entrada a algunos y facilita la entrada a otros. Por eso en este país hay tanta desigualdad en el ingreso. ¿Por qué no crece la inversión productiva como uno lo desearía, 30 o 35% de relación del PIB para poder crecer al 6%? Porque las barreras de entrada, los monopolios, ¿sí? El reparto que se hacen del mercado, ¿sí? Empresas de los diferentes ramos de la aviación, televisión, bancarias, etc. Hay acuerdos entre élites que generan costos al funcionamiento de la economía, esas barreras de entrada, que algunos académicos, lo repito, lo mencionan como capitalismo de cuates, ¿no? Tú tienes acceso a la construcción de un proyecto de parte del gobierno porque eres cuate, porque formas parte del grupo. Y la libre competencia y la posibilidad de que yo pueda competir y ganar y ofrecer un proyecto se cierran en este país de cuates y de compadres. Entonces yo creo que hay que hacer una gran reforma en ese tipo para poder generar condiciones que permitan reformas como esa, como la laboral. Pero te vas a enfrentarte a los grupos de poder, ¿no? Claro, y está el tema también de las afores, ¿no? Que el gobierno pretende entrarle ya también a ese tema, ¿no? Ahora también, una gran crítica que se ha hecho, y yo coincido, las afores se convirtieron también en un gran negocio. O sea, nosotros tuvimos un gran problema. Cuando vendimos la idea de la privatización y hacer políticas de mercado, pensamos que se iba a abrir a la competencia y que había las cosas. Lo que hicimos fue pasar de monopolios públicos a privados o crear monopolios privados. Lo que decías de los empresarios, resulta que los grandes políticos que deciden este tipo de inversiones o tienen amigos empresarios muy fuertes o se convierten ellos en empresarios también. Tengo que hacer la pausa, Nacho, regreso contigo. Okay. Dejo botando la pelota también de un asunto que se las dejo ahí. ¿Qué vamos a hacer con los militares? Que están como aquel viejo anuncio de Pemex que decía, ¿cómo? Pemex en la cocina y los militares están en todos lados. Regreso con más del tema. Una mujer en la presidencia de México por primera vez en la historia, el retorno de Donald Trump o una reelección de Joe Biden en Estados Unidos, la permanencia de la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto cada vez más candente entre Israel y Hamás forman parte del escenario que se vivirá en 2024. En un mundo globalizado, México no podrá sustraerse a este panorama, lo mismo que a impactos económicos, ambientales y hasta de salud. Un capítulo que mostró ya su importancia con la pandemia de COVID-19.
México y lo que viene para el 2024, recordando el tema de la pandemia, por supuesto. Vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Nacho. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que México permanece en algunos problemas económicos fundamentales. Uno primero es sostenibilidad en gran parte ambiental. Si atraemos inversión a costa de estar acabando de destruir los recursos de este país, estamos mal. Entonces, ahí eso tiene mucho que ver con varios sectores que han sido chiqueados, precisamente en esta lógica de puerta giratoria, de capitalismo de cuates y de grandes inversiones a los que se les permite todo. Segundo problema fundamental en términos distributivos. Yo sí estoy en favor de la reducción de la jornada laboral, porque cuando uno ve la estadística internacional, es brutal el tiempo que se trabaja en México con respecto al plano internacional. Y no es que globalmente no se pueda resolver. El gran problema es que junto con la concentración del ingreso tenemos una brutal concentración del mercado en unas cuantas empresas. Enfrentar ello requiere una reforma fiscal. Oxfam ha trabajado enormemente al respecto y por ahí hay mucho que hacer para poder avanzar. Tercer problema fundamental es esta interdisciplina. El ver que no se pueden resolver los problemas económicos si no se abordan también como problemas políticos, sociales, culturales, etcétera. No podemos decir simplemente borramos o enfrentamos la inseguridad y al mismo tiempo decir estamos tratando con los pies a los migrantes de Centroamérica para que luego nos traten así a nosotros en los Estados Unidos igual. Necesitamos una estructura distinta al respecto que junto con reducción de la pobreza, qué bueno, reducción de concentración del ingreso, qué bueno, aumento de la producción y control de la inflación, qué bueno, pero hay muchas cosas más por hacer. Muy bien. Armando, una conclusión. Bueno, este año va a representar un reto muy importante, no solamente en el proceso electoral, sino a los partidos políticos. Si hay una tendencia internacional en este momento es la crisis de credibilidad que tienen los partidos políticos, que pasan por diferentes ciclos de crisis, pero particularmente por, en primer lugar, la polarización que no deja ver con claridad cuál es la estructura de cada uno de los partidos políticos. Nos fuimos en la vorágine de un adelantamiento del proceso electoral, se crean dos enormes coaliciones, Morena y los partidos asociados, el PRI, el PAN, el PRD, también asociados, se lanza sobre una línea de competencia política para tratar de mantener el peso y la estructura de las franquicias. No es tanto el tema de la elección de candidatos. Vienen más de 20,000 cargos que se van a elegir. Entonces es muy complejo poder entender cuál va a ser la dinámica de mantenimiento de cada uno de los partidos. Las coaliciones son coaliciones electorales para efectos estrictamente de competencia electoral. Pero los partidos políticos, incluyendo el partido oficial, tienen una enorme crisis y un enorme problema de credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a suceder después de la elección? Tiene que haber una reingeniería. Acabamos de ver una transformación en el mes de noviembre muy importante del proceso de gestión electoral con la fugaz presencia de Samuel García como precandidato del partido de Movimiento Ciudadano. Por razones muy particulares no sostuvo, sin embargo, simbró la estructura del modelo político de promoción. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que vienen nuevas tecnologías, que vienen nuevas poblaciones, que vienen nuevos elementos puestos con un envoltorio que ya no corresponde a la circunstancia contemporánea. Entonces, el gran reto para los partidos políticos es la generación de una reingeniería que los convierta en estructuras verdaderamente competitivas desde el punto de vista de representación social, o esos modelos puede pasar como con el caso del PRD, que ha tenido una disminución tan dramática que no sabemos cuál va a ser el futuro de ese partido político. Entonces, aquí yo diría que el reto de este año es para los partidos políticos.
Una cosa es una alianza electoral y otra cosa es una coalición en el gobierno, una vez que pase el proceso electoral. Y no es lo que está acordado. Es correcto. Muy bien. Patricia, tus conclusiones, por favor. Bueno, pues decir que la seguridad pública o la inseguridad pública es el mayor de los retos del Estado mexicano. Hay estadísticas que nos demuestran que la ciudadanía percibe el tema de inseguridad como el mayor problema que tiene, más allá del empleo, más allá de incluso el agua, servicios de salud, etcétera, etcétera. Y esto debemos de enfatizarlo porque, como ya lo comenté, tiene que ver con esa gobernabilidad y también decir que debemos de trabajar con esa cifra negra del delito. Las personas no es que estén bajando los delitos, las personas ya no quieren denunciar. Esa es la realidad. Entonces hay que buscar las estrategias de legitimizar el Estado de Derecho. Hay que legitimar estas instituciones porque cada vez están perdiendo mayor peso. La ciudadanía ya no confía, sabe que no va a recuperar su bien, sabe que no va a poder satisfacer las necesidades y alcanzar la justicia. Creo que es una parte muy importante en donde los candidatos nos mostrarán cuál es su proyecto en tema de seguridad y debemos de estar muy atentos y debemos de proponer también, ser propositivos y ver que el tema de delincuencia está muy ligado con pobreza, está muy ligado con violación de esos derechos humanos y pues debemos de ponernos como una meta alcanzar esos derechos económicos, los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muy bien. Alfonso Gómez, tus conclusiones. Conclusiones me llamó mucho la atención y coincido con Nacho cuando dividió este año, previo a la elección y después de las elecciones. Algunos economistas estadounidenses desarrollaron la teoría del ciclo electoral en función del comportamiento del gobierno. Antes de las elecciones, y lo comentó Nacho, los gobiernos ganan la elección, pero luego hay que sanear las finanzas, ¿sí? Entonces creo que ahí tendríamos que ver después del proceso electoral que vaya a haber una transición ordenada. No olvidemos que la crisis de 94, ¿sí?, fue producto de un enfrentamiento que se dio entre el mismo bloque en el poder, del mismo partido, con respecto a qué hacer con el tipo de cambio. En este proceso, y además con un problema que México tiene que corregir en su marco institucional, que es no podemos tener dos presidentes, el electo y en funciones tantos meses. Afortunadamente ya se recorrió la fecha a octubre, pero en junio vamos a tener dos presidentes, ¿eh? El que está en funciones y el electo. Y eso genera tensiones. ¿Por qué? Porque yo insisto, México va a tener focos amarillos en la parte presupuestal. Dependiendo del resultado será la conformación de la Cámara. Habrá una disputa para ver cómo diseñamos el presupuesto. Si le recortamos, ponemos impuestos, ¿cómo? Porque yo siento que se está estirando a lo máximo ahora sí que la camiseta del presupuesto. Entonces, 2 meses posteriores a la elección serán muy complicados desde mi punto de vista. Claro, habrá que ver los resultados, quiénes llegan, etcétera, para poder transitar para hacer una transición ordenada. Se pueda construir un presupuesto para el año 25, que se va a empezar a discutir inmediatamente después de las elecciones en precriterios de política económica, un presupuesto que nos pueda, 25, no nos lleve a pagar los costos de los saldos que estamos generando pendientes. Y por fin entrar a las reformas de fondo. Oye, me quedé pensando, reflexionando, Alfonso, en algo que dijiste a partir de la crisis de 94. Hubo problemas después del proceso electoral y era el mismo grupo. El mismo grupo, y la disputa era por el tipo de cambio. Imagínate ahora que los ánimos están tan caldeados, ¿qué va a ocurrir después del proceso electoral? Sobre todo cuando la palabra del año fue polarización. Sí. Esa fue la palabra del año, de acuerdo a lo que se ha dicho, ¿no? La palabra que dominó el escenario, polarización. Y si no se construyen mayorías. Y si no se construye en la Cámara las mayorías. Y si llegamos muy lastimados, muy enfrentados. Y en aquel entonces había un partido hegemónico, ¿no? Bueno, pues será motivo de otro programa. Adelante, Nacho. Nada más una cuestión. Del 88 al 94, la acumulación de déficit externo de México, lo que se llama cuenta corriente de balanza de pagos, fue de 100,000 millones de dólares.
sea, fue brutal lo que se hizo en ese momento. En esta administración, si algo se cuidó, fue eso. Entonces, sí hay una diferencia. El déficit fiscal en relación sí, al pero PIB. te representa 48% del PIB. En Estados Unidos es 125. Y las bombas que tú señalabas de pensiones. De ahí tensiones. Yo creo que eso es motivo de otro programa. También les voy a tener que convocar a que hagamos un programa solamente del tema de los militares, que eso lo dejamos pendiente. Pero bueno, a ver, tengo 1 minuto y medio aquí votando más para decirles, a ver, en este 2024, esculquen, busquen dónde, díganme algo para la gente que nos está viendo y documentar su optimismo. Algo bueno que esperas para este año, Nacho, en unos segundos. Yo creo que la infraestructura va a ayudar. Eso será importante y si hay reducción de pobreza y si hay reducción de concentración del ingreso. Eso es básico. A ver, Armando, algo positivo que encuentres o que puedas perfilar para este año. Una nueva estructura institucional, definitivamente va a haber, como acaba de decir el doctor Alfonso, va a haber 2 presidentes, una presidenta y un presidente, pero la presidenta tendrá las facultades constitucionales de construir institucionalmente el mecanismo que vamos a tener en funcionamiento. No va a ser el mismo. ¿Dirías tú que en sí mismo el que haya una mujer en la presidencia es una buena noticia? Esa es una excelente noticia. Muy bien, Patricia, algo para documentar nuestro optimismo este 2024 que inicia. Bueno, la mayor participación ciudadana. Yo creo que la construcción se debe de hacer desde la ciudadanía y yo pienso que este es buen momento para ello. ¿Tú crees eso? ¿Y Alfonso? La buena nota que se dio sobre la gobernadora del Banco de México. Creo que esa es una buena noticia porque evidentemente en este marco institucional que a nivel mundial se tenga una visión de credibilidad, de confianza en el Banco de México, en su gobernadora, creo que es una buena noticia en términos de mandar mensajes de confianza, de certidumbre en el manejo de la política monetaria. A ver, nomás recuerda a la gente que fue la noticia. Sí, la nombraron la gobernadora del Banco Central del año. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Patricia, muchas gracias. Gracias. Alfonso, muchas gracias. Armando, muchas gracias, un honor. Nacho. Muchísimas gracias de nuevo. Y sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.